Muchas gracias, conectándonos una vez más, Camino Nuevo, bienvenidos. Vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Su victoria en la cruz es nuestra. Se ha dado muchísimo el hablar de cuál es el objetivo de lo que sucedió en la cruz. No fue para convertir todo esto en un evento religioso tal y como lo hemos aprendido muchos de nosotros. Y hay algo muy importante que usted y yo necesitamos establecer en nuestras vidas para poderle encontrar el sentido a las cosas, de cuál es la realidad de lo que está pasando en nuestras vidas. Estamos en manos de, hay una lucha y hay una entidad que es un engañador. Este engañador se ha propuesto mantenernos en la oscuridad, en las tinieblas de la ignorancia. ¿Para qué? Para que no nos brille absolutamente nada de lo relacionado a lo que una vez el ser humano estuvo alumbrado, la luz de Dios, la luz del Evangelio. Y estamos enfrentándonos en la actualidad a muchas situaciones espirituales que están gobernando la vida de cada ser humano, que están gobernando este mundo. Se están moviendo fuerzas espirituales de maldad que no las captamos usted y yo, y no tenemos la capacidad de captarlas, sino tenemos nosotros la capacidad de enfrentar y de derrotar todo ese tipo de situaciones, de artimañas que están gobernando y que nos rodean, y vemos engaños, vemos abusos, vemos muchas situaciones que inclusive cada persona está sufriendo en lo personal, cosas que no entienden por qué. Quiero iniciar este mensaje con el capítulo 6 de Efesios, versículo número 12. Nos dice algo interesante el apóstol Pablo. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Usted dirá, ¿de qué me estás hablando? ¿Con qué se come eso? Esto es muy importante. Este versículo trae una revelación tremenda en la Biblia para entender que usted y yo estamos en un peligrosísimo juego, una guerra espiritual, que si no entendemos la autoridad y el poder que debemos ejercer, este tipo de malignidades nos va a derrotar y nos va a mantener en una vida llena de penurias, llena de desencantos, de frustraciones. Y es por ello que mucha gente se ha dado inclusive a la tarea de abandonarse, se van a los vicios, algunos se suicidan. Pero ¿qué es lo que nos está hablando aquí la Biblia? Dice que hay una lucha contra poderes. O sea, todo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es algo espiritual. En los aires hay distintos tipos de organizaciones espirituales que tienen poderes, hay autoridades, hay potestades, dicen que dominan este mundo de tinieblas, y lo dice tranquilo, así al final dice, contra fuerzas espirituales malignas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, ¿cómo es que Pablo puede saber esto? ¿Cómo es que él sabe con tanta certeza y nos está diciendo esta verdad a usted y a mí con tal exactitud? Porque él tuvo una experiencia. Hay una experiencia que él tuvo que nos la cuenta en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Él dice aquí, mire lo que habla el apóstol Pablo. Recuerde que él no fue de los apóstoles que convivieron con el Señor Jesucristo, sino que él tuvo un encuentro con el Señor, y de esto nos habla el libro de Hechos. Pero miren, en 2 de Corintios 1, del 1 al 4, dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, algo hizo Dios con él y con todos sus hijos, con usted, conmigo, hijos e hijas. Él puede
darnos revelaciones, darnos visiones. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo, y todo eso es a través del Espíritu Santo. Y lo que vimos con Jesucristo, que era el Espíritu Santo que le daba todo tipo de revelación y le apoyó para que su ministerio tuviera ese poder, esa autoridad, puede suceder en cualquier persona que acepte ser hijo e hija de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y mire lo que dice él: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y luego entre paréntesis él dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, y vuelve a repetir, él dice: si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y mire esta maravilla, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¡Wow! Esa persona a la que se está refiriendo es él mismo. Porque la misma historia ahí en Hechos nos dice exactamente lo que le sucedió. Resulta que él, después de ser un fariseo, después de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte para llevar el evangelio y es odiado por los mismos judíos, y llega un momento en que lo capturan, y para que no siga predicando el evangelio lo apedrean. Dice la Biblia que lo apedrearon y cayó, y supuestamente estuvo muerto ahí en ese rato, porque dice que todos los discípulos, después de que ya lo dejaron ahí apedreado, muerto, oraron por él y él se levantó, volvió a la vida. Y durante ese proceso en el cual él murió, viene esto que nos está revelando el apóstol. Él dice entonces que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Son las oficinas generales de Dios, es donde está el reino de Dios, ahí donde se establece su trono de justicia, y donde usted y yo ya estamos sentados también juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Entonces, él fue a esa eternidad, y dice algo interesante, dice: fui arrebatado al paraíso. O sea, el paraíso es una realidad. Dice: donde escuché palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, entonces aquí vemos claramente que si este hombre fue llevado, dice: si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Esto es un evento que tal vez fue algo espiritual, ¿sí? Si él murió, su espíritu salió y estuvo allá, y después regresó porque Dios le devolvió la vida, porque Él es el dueño. Acuérdense que si resucitó a Jesucristo, Él puede resucitar a quien sea, ¿no? Entonces, si Él subió, Él puede con toda autoridad decirnos que en las regiones espirituales, en las regiones celestiales, hay fuerzas espirituales de maldad. Él pudo ver con claridad en el espíritu cómo hay demonios, lo que hemos estado hablando, hay entidades espirituales de maldad, y esos demonios que toman control de la vida de todo ser humano. Es importante establecer que hay un poder que Dios nos dio para eliminar el poder que tienen esas tinieblas. Llámense espíritus, ya lo hemos hablado, entidades de homosexualidad, entidades de lesbianismo, entidades de violación, entidades de pornografía, entidades de alcoholismo, entidades de inclusive de sexualidad. Hay gente que se entrega a los excesos sexuales porque hay una entidad, un demonio que también se toma control de las personas. Todo este tipo de fuerzas espirituales de maldad, o sea, Pablo las vio, y es una realidad lo que está sucediendo, porque hay una de las más poderosas entidades espirituales que hay, se llama religiosidad. Es un demonio de religiosidad que toma control de las personas, y empieza la gente a hacerse fanática de situaciones que son contrarias a Dios. Usted ve personas que cuando hay tormentas se ponen a aprender no sé qué tanta cosa, hacen total brujería, toman cosas, ponen estatuas, ponen ídolos. Cuando hay brujería, pues la gente está entregada de lleno a ese tipo de basura. Las mujeres queriendo dominar al hombre, haciendo trabajitos,
otros que quieren dominar a las mujeres y una serie de basura que Satanás tiene como en botica para cada necesidad perversa del ser humano. Existe una entidad que, si usted y yo les damos lugar, ellos toman control de nuestras vidas y ya no podemos escapar de esa basura. Entonces, esto es algo importante establecer, que usted y yo nos hemos vuelto o nos convertimos en religiosos porque Satanás le conviene que existan las religiones, porque una religión no puede revelar lo que estamos hablando ahorita. Una religión no puede dar las revelaciones que da el Señor. Las religiones no pueden ayudarnos a que un día podamos ser arrebatados al tercer cielo, y muchísimo menos una religión nos va a llevar a escuchar la voz de Dios y a entender la Escritura, a entender la Biblia conforme a la revelación que el Espíritu Santo nos da. Y es por ello que lo que usted y yo requerimos es la obra completa de la cruz, esa victoria que el Señor obtuvo en la cruz. Él luchó, Él hizo todo, dio su vida, derramó su sangre, se enfrentó contra todo el mundo espiritual de maldad, pero nos otorgó la victoria a usted y a mí. Una vez puse un ejemplo que un amigo también nos dijo ese ejemplo. Es como un campeón mundial que está por enfrentarse a un rival y está en peligro su corona. Y bueno, pues la esposa nada más lo despide, le desea lo mejor, lo bendice, se va, que él se enfrenta y está en el ring, y después de una encarnizada pelea en donde está realmente deshecho casi, que están gana él la pelea, le levantan el brazo, le entregan un cinturón de campeón mundial, le entregan un cheque de muchos ceros, así muchas cifras mayores de 7 o 8 cifras, y él llega a su casa y después de haber ganado ese campeonato le dice a la esposa: ten, aquí está el cheque y aquí está el cinturón, son tuyos. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, exactamente. Él nos entregó una victoria tremenda. Somos usted y yo, dice la Biblia, más que vencedores. Ahorita vamos a leer eso. Entonces, ¿qué hizo el Señor en la cruz? Mire, ya estamos viendo que hay entidades espirituales de maldad, que hay demonios que están controlando la vida de la persona que ignora las cosas de Dios, que ignora la revelación del Espíritu Santo. O sea, todos esos demonios, aunque usted y yo tengamos una religión, ellos siguen obrando. Nos engañan con que se hacen las imágenes que hagan milagros, que lloró, que se movió, que le salió sangre, y todo este tipo de situaciones están siempre vigentes en todos lados. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está mostrando cosas para mantenernos ocupados creyendo en cosas que nuestra fe se ubican y que no son de Dios. Colosenses 2:15 dice: y despojando, fíjese lo que hizo el Señor Jesucristo, y despojando a los principados y a las potestades, lo mismo que vio Pablo, o sea, lo que él nos está declarando. Dice: los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. O sea, el Señor Jesús triunfó, los exhibió públicamente. Satanás y sus demonios en la cruz tuvieron que marchar y entregar todo lo que le habían arrebatado al hombre para engañarlo. Entonces ya hay una obra completa que es producto de la cruz. Y no solamente que los exhibió y triunfó en ellos, sino que dice Colosenses 2:10, que usted y yo, dice, habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ahora, Cristo tiene dominio sobre todas esas entidades espirituales de maldad, sobre lo alto, sobre lo bajo. O sea, Él tiene todo el control, y dice que hemos sido hechos completos en Él. O sea, tenemos esa misma victoria, tenemos el poder de derrotar al diablo porque Cristo obra en nuestras vidas. Y en Mateo 28:18 todavía el Señor, antes de subir al cielo, dijo, y acercándose a Jesús les habló diciendo a los discípulos, había mucha gente viéndolo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esta autoridad que se le dio a Jesucristo, esa autoridad obra en el creyente que no está afanado o encadenado o esclavizado a una religión. Entonces, vemos que el poder que usted y yo ejercemos solamente proviene de lo alto, proviene de Dios.
Y el Señor lo manifiesta siempre, que nada de poder o de autoridad hay en las vidas de ningún ser humano si no viene del cielo. Cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús: ¿que no sabes que tengo el poder de soltarte o de entregarte? Y el Señor le dice: ningún poder tendría sobre mí, ninguna potestad tendría sobre mí, si no te fuese dada del cielo. Y todo el poder que el creyente tiene ya hoy, Jesucristo nos lo ha concedido. Proverbios 8:15, para que usted vea este versículo tan importante, dice Dios: por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. O sea, una persona que está en autoridad, si está sujeto al Señor, va a poder reinar y decretar justicia. Y usted y yo estamos en ese lugar. Tenemos un papel hermoso, un lugar tremendo para que podamos manifestar el poder y la gracia de Dios, la autoridad sobre demonios, sobre huestes espirituales de maldad. Y podemos en verdad usted y yo manifestar el poder de esa obra redentora que hubo en la cruz. Y mira lo que dice en Romanos 8, 37, 39. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, somos más que vencedores. Lo que hablé al principio, sin haber enfrentado ninguna pelea, sin habernos entrenado, sin haber sufrido, sin haber derramado nada de sangre, el Señor nos entregó el premio y nos hizo más que vencedores por medio del Señor poderoso, del Padre. Dice: por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, fíjese esto, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es oír esta noticia tan tremenda. Más que vencedores, y nada nos va a poder separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que el apóstol siempre estuvo atento a que usted y yo estuviéramos enterados de lo que ya pasó en la cruz. Y el objetivo de la cruz es entender que el Señor Jesús murió por usted y por mí. Y entonces, si el Señor murió por usted y por mí, también todos morimos con Él. Todos murieron y todos morimos con Él. Y nos dice la misma Escritura que murió por todos, para que si usted y yo, ahora que vivimos ya con la vida eterna de Cristo Jesús, ya no vivamos para este cuerpo, para nosotros mismos. Tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros, vivir para Cristo. ¿Y cómo vivimos para Cristo? Entregando nuestra vida, aceptando la vida de Él y manifestando su presencia en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, a través de la autoridad que podamos manifestar para enfrentar, vencer, derrotar y mandar a su lugar a los demonios que ya están derrotados. No va usted a tener necesidad de pelear, porque cuando un demonio ve a Jesucristo manifestado en la vida de cada uno de nosotros, huyen, pero de inmediato. Entonces tenemos todos nosotros una autoridad como representantes del reino, como embajadores. Recuerde esto, nos dice 2 Corintios 5 del 17 al 20, para que usted entienda cuál es el papel suyo, cuál es el papel mío actualmente, para que no nos confundamos y que no estemos metidos en cosas religiosas que para nada aprovechan. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos personas renovadas en espíritu, alma y cuerpo. Y dice: y todo esto proviene de Dios. Otra vez, todo viene del Señor, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio que ejercemos usted y yo gracias al poder y la autoridad. Tenemos que llevar a la reconciliación a la gente con el Señor, que todos reconozcan que hay una necesidad de ser discípulos y entender al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al vencedor, al que nos hizo libres de toda maldad, de todo pecado y que nos dio autoridad. Entonces continúa el 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, a usted y a mí. El Señor ya nos reconcilió en Cristo Jesús.
Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres, a las mujeres, sus pecados. Y esto es una maravilla también. Nos encargó a nosotros, a usted, a mí, la palabra de la reconciliación. El 20, cerramos con esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la petición que hace Dios hoy. Reconciliémonos con Dios para poder seguir gozando, oyendo esta bendición de revelación que el Señor nos está proporcionando en estos tiempos y poder levantar un pueblo con plena autoridad para vencer todos los gobiernos que hay espirituales que están dominando gobiernos terrenales, que están dominando gente que está queriendo controlar el mundo, gente demoníaca que están enfrascados en su religiosidad, adorando a Bahumet, adorando entidades diabólicas. Esto ya se terminó porque el poder del Señor es mayor. Entonces, acuérdese lo que nos dijo, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me despido, mañana tenemos una cita. Muchas gracias y bendiciones. Buenas tardes.